¿Qué pasa si no hay dolor? ¿Es recomendable hacer como una prevención? ¿Qué debería hacer una persona si no quiere llegar a ese punto? Se recomienda, depende de, o sea, si una persona lo quiere hacer, por supuesto, bienvenido, pero sobre todo hay como determinados perfiles de paciente donde sí que de base se debería de hacer un tratamiento preventivo. ¿Qué perfiles son? Pues principalmente perfil deportista. O sea, por ejemplo, lanzadores. En lanzadores sí que solemos hablar de hacer trabajo preventivo, sobre todo después de haber tenido la lesión, aunque ya no tengan dolor, de hacer un trabajo preventivo de base para evitar que puedan tener problemas de este tipo. Pero sería más, pues dependiendo del contexto, como siempre. Porque yo también lo que he hecho en diferentes formaciones y he visto es que a nivel de lesiones y todo tiene mucha relación con la palabra uso. ¿Sí? Que es lo que Ajá. decías antes. Las categorías de uso. Exacto, Sí, sobreuso, sí. nuevo uso, pero también entra el El desuso, desuso. todo eso. Eso también ayudaría, ¿no? A evitar problemas, Correcto. futuros problemas con Sí, el tema del sí. dolor. Sí. Te iba a decir, convence, en el caso de los desusos, justo ayer es que me hizo mucha gracia. Me entró un paciente con una lesión de manguito rotador, un paciente de 80 años. Evidentemente es un problema degenerativo infiltrado, ¿vale? Y le conté un poquito lo de las pautas de ejercicio, todavía sigue teniendo dolor y me contesta, pues me tendré que conseguir una psicóloga para que me cambie de personalidad porque a mí no me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, precisamente en estos pacientes que no hacen nada, habría que hacer, ya no como trabajo preventivo, como salvavidas, un trabajo de fuerza de todo el cuerpo en general. Pero sí, claro, dependiendo del contexto es muy interesante meterlo como cualquier otro. O sea, al final, cuanto más fuerte estés y mejor adaptado, pues menos problemas. Claro, en general. En general. Porque Exacto. ahí entra el problema que alguna vez Arnaud y yo hemos hablado de, no, es que tengo débil las piernas, solo vamos a trabajar piernas. No, No, es todo el conjunto. es todo el conjunto. Claro. De hecho en temas de hombro hay muchísima publicación sobre la relación del dolor de hombro y las cadenas, los déficits en las cadenas cinéticas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un jugador de voleibol que ataque y ataque con fuerza, si esa carga, la fuerza de golpeo, de ataque, se reparte por toda la cadena cinética, es decir, si no solamente tenemos fuerte el hombro para atacar y todo depende del hombro, sino que también depende de el core, de la fuerza con la que yo me impulso para llegar a ese gesto y luego atacar el tronco, se reduce hasta en un 33% el nivel de carga a la que se ven sometidas las estructuras del hombro. Entonces, cuanto más fuerte estés tú en general, pues mejor. ¿Y eso qué podría ser? ¿Por una compensación? Es decir, te falta movilidad, yo qué sé, de la cadera, un golfista, te falta movilidad Por ejemplo, de cadera, compensas exacto, con hipermovilidad. en lanzadores, por ejemplo, en vóley, yo es que veo mucho vóley, se trabaja muchísimo los déficits de rotación de tronco y de inclinación, porque al final si yo tengo que ir a buscar una bola aquí, no es lo mismo que yo vaya y lo haga todo directamente solo con el brazo, a que yo me incline y me rote para poder asegurar esa cadena de lanzamiento de ataque y lanzar y golpear. Entonces, el brazo no se lleva el 100% de la carga, todo se reparte. Es un trabajo muy interesante que también se mete como trabajo preventivo muchísimas veces. Esto me hace pensar una cosa muy interesante, muy divertida. Sí. Yo tengo pacientes, lo típico de que van al gimnasio a hipertrofiar, entrenan solo la parte de extremidad superior. Y sí se hace muy bien el calentamiento de manguito rotado y lo que quieras, pero a lo mejor sería una manera más de convencerles de que tienen que entrenar pierna, ¿no? Por ejemplo. Para prevenir, ¿no? Por ejemplo. De hecho, al final, tú cuando levantas peso, haciendo una, no sé, por ejemplo, CrossFit, ¿vale? Sí, CrossFit. Que CrossFit también es un deporte interesante porque es muy completo y también hay mucha lesión de hombro en CrossFit. Cuando ellos hacen un clean and jerk o lo que sea, la gran parte de la fuerza la tiran en el rebote de piernas y luego la estabilización de tronco. Entonces, ¿levantas mucho peso con los brazos? Sí, pero al final ellos te dicen, con lo que menos fuerza hago es con los brazos, porque el impulso que te da el resto del cuerpo hace que los brazos vayan un poquito más liberados, ¿no? Pues sería un poco esa dinámica, el trabajar de forma como más completa para ayudar un poquito en esos movimientos que requieren más carga. Vale, y otra cosa interesante, has hablado de prevención a nivel de según tu actividad física o el deporte que practiques, pero ¿hay algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo patrones de personas muy sedentarias con hombros muy adelantados, por ejemplo? ¿Sería un factor de riesgo a pensar?
Ese tema es un buen tema. El tema, ¿hasta qué punto un factor biomecánico Exacto. ¿sí? De influye desventaja mecánica de sí. o es un predictor de riesgo de una lesión de hombro? I don't know. No lo sé. No sé hasta qué punto es predictor, porque yo nunca lo contemplo en pacientes que no tienen dolor, porque no me gusta cambiar aquello que funciona bien. Entonces, trabajaría lo que se trabaja en general, movilidad, fuerza, pero a nivel posicional, a nivel biomecánico, yo no me meto a no ser que vaya a buscar ciertas cosas en pacientes que lo requieran y que ya tengan dolor, algo que realmente justifique que yo vaya a meterme en ese terreno. Porque la normalidad es muy subjetiva. Entonces, que tú estés más adelantado o más posteriorizado puede significarlo todo o nada dependiendo del contexto. Esto pasa mucho con los hombros lanzadores. Los hombros lanzadores generan adaptaciones biomecánicas muy interesantes al lanzamiento, entre ellas el arco rotacional torsionado hacia atrás, ¿vale? La retrotorsión humeral es muy típica en hombros lanzadores y como consecuencia esa retrotorsión implica un déficit de rotación interna glenohumeral. Son pacientes que tienen mucha rotación externa y una rotación interna muy limitada. ¿Esto por qué pasa? Es una adaptación funcional al gesto de lanzamiento. Cuanto más joven eres a la hora de practicar este deporte, generalmente más adaptaciones o adaptaciones más sólidas generas y retrotorsiones como un poquito más consolidadas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Es un hombro que está hecho para lanzar. Está diseñado para eso. En el lanzamiento es súper eficiente. ¿Cuándo empiezan a dar problemas los hombros lanzadores? Cuando dejan de lanzar. Cuando dejas de hacer un deporte de lanzamiento y te pones a hacer escalada. Y empiezas a hacer agarres con mucha rotación interna que tú no tienes. Y entonces te empieza a doler el hombro. Pues depende del contexto.